reabsorción de las hernias discales lumbares y tratamiento osteopático. Parte 3. La terapia manual. Zhao et al. Indican que en el manejo moderno de la hernia discal lumbar debemos prestar atención al equilibrio biomecánico de la columna vertebral. Según Liu et al., la manipulación espinal tiene un efecto analgésico en pacientes con hernia discal lumbar y tiene un impacto significativo en la concentración sérica de interleucina 1 beta y del factor de tumor de necrosis alfa del paciente. Según Koyoka et al., la manipulación espinal de las lesiones vertebrales y de las alteraciones neuromecánicas tiene un efecto positivo sobre la degeneración intervertebral. Según Pelletier et al., los efectos neurofisiológicos del tratamiento manipulativo osteopático pueden ayudar a normalizar las propiedades y la organización de áreas sensoriales motoras corticales y el impacto del sistema nervioso autónomo. Los resultados del estudio de Ponceau et al. Brindan apoyo para los efectos de la manipulación osteopática sobre la plasticidad cortical. Yuan et al. Indican que la manipulación vertebral puede afectar a la actividad funcional cerebral de los pacientes con hernia discal lumbar. Cuando el tratamiento por manipulación espinal es efectivo, las áreas inhibidas se localizan principalmente en la corteza prefrontal y el cerebelo. Otra indica que la manipulación espinal es efectiva en la hernia discal subaguda y crónica. Según Wang et al., el tratamiento manipulativo de la hernia discal lumbar permite actuar sobre las raíces nerviosas involucradas y dar lugar a una reducción de la alteración de la conducción nerviosa. Li et al. Indican que los discos lumbares poco degenerados presentan mayor estrés durante la manipulación en rotación lumbar en sedestación que durante la manipulación en laterocúbito. Para Shin et al., el tratamiento por manipulación vertebral tiene un efecto mecánico en caso de hernia discal. El tratamiento manipulativo también es eficaz en caso de espondilolistesis degenerativa. Meng y Guillon indican que en cadáveres, durante el HVT, se observaron movimientos intervertebrales relativos. Los movimientos diferían según el tipo de manipulación, en flexión o en extensión. La presión intradiscal aumentó inicialmente, luego disminuyó. Meng y Guillon indican que las manipulaciones vertebrales lumbares tienen un efecto biomecánico en los discos intervertebrales, produciendo un cambio breve pero marcado en la presión intradiscal. Concluyen que la caída de la presión intradiscal puede ser suficiente para reducir una hernia discal. En el gráfico, la flecha negra indica el inicio del thrust, como lo muestran los datos del acelerómetro. Las curvas muestran variaciones y no valores absolutos. En el estudio de Ben Eliyahu, 80% de los pacientes tratados por manipulaciones vertebrales tuvieron un buen resultado clínico. 63 de los pacientes revelaron una reducción del tamaño o bien una reabsorción completa de la hernia discal. Ye et al. Trataron por manipulación vertebral 35 pacientes con hernia discal lumbar. En 29 casos, es decir, 82,8%, la TAC mostró una reducción y una reposición de la hernia discal. La hernia
se resolvió completamente en 6 casos y la reducción fue parcial en 24 casos. La tasa de éxito de la reposición por manipulación fue del 83,3%. Ricard realizó un estudio sobre el resultado del tratamiento osteopático en lombociáticas por hernias discales en 690 pacientes. Los resultados del análisis estadístico revelaron una disminución significativa del dolor en 3 a 7 tratamientos. Un 70% de los pacientes presentaron un 50% de disminución del dolor en 3 a 4 tratamientos. De manera global, 91,32% de los pacientes presentaron un buen resultado en 7 a 8 tratamientos. En el estudio de Zhang et al., la manipulación vertebral combinada con la fitoterapia china y la tracción pueden mejorar la puntuación de la escala analógica en caso de hernia discal lumbar. Con la TAC 3D, antes y después del tratamiento por manipulación, observaron que en un 79,2% de los pacientes aparecen cambios morfológicos de la hernia discal tras el tratamiento. Disminuye la hernia discal y se modifica la posición de las raíces nerviosas. Liman et al. Informaron de una mejora significativa de todos los pacientes con hernia discal lumbar. A los 3 meses, el 90,5% de los pacientes presentó una mejora y el 88% mejoró al año. Aunque los pacientes agudos mejoraron más rápido en 3 meses, el 81,8% de los pacientes crónicos reportaron mejoría y el 89,2% mejoró al año. No se informaron eventos adversos. 4 pacientes no mejoraron y fueron a cirugía. Según Feng et al., la manipulación vertebral hace que la relación entre la raíz nerviosa y la hernia discal presente un cambio, seguido por un cambio subsiguiente de la masa de la hernia discal. En el estudio de McMorlan et al., el 60% de los pacientes con ciática se beneficiaron de manipulación vertebral y mostraron un resultado positivo. El estudio de Li et al. Muestra que el tratamiento por manipulación de la hernia discal lumbar es seguro y efectivo, y tanto la tasa de curación como la tasa de efectividad son mejores que con otras terapias. Estudios científicos sobre el tratamiento conservador por manipulaciones vertebrales de las hernias discales lumbares. Existen varios artículos científicos publicados sobre la eficacia de la terapia manual manipulativa en pacientes con hernia discal. En total, 50 estudios científicos sobre la eficacia de las manipulaciones vertebrales en caso de hernia discales se han publicado en revistas científicas entre 1998 y 2022. No vamos a dar los resultados de cada uno de los estudios, pero sí solamente de los estudios con población más numerosa. Publicaciones como la de Daphne et al. Indican buenos resultados en una población de 30.709 pacientes. Goudavayi et al. En 235 pacientes tuvieron buenos resultados con flexión-distracción. Christensen y Butzwell en 162 pacientes con hernia discal también indicaron buenos resultados. Lisi et al. Observaron en una revisión bibliográfica
una mejora en 203 pacientes con hernia discal lumbar. Ricard, en su estudio experimental interexaminador, observó en 690 pacientes buenos resultados utilizando manipulaciones vertebrales con HVT, tensión y contratensión de Jones, flexión-distracción y spray and stretch. McMorland et al., en su estudio transversal retrospectivo en 120 pacientes, observaron buenos resultados con manipulaciones vertebrales lumbares. Zhang et al., en 112 pacientes, consiguieron buenos resultados utilizando manipulaciones vertebrales. Zhang et al., en un estudio controlado con 11.128 pacientes, observaron 98,61% de mejoría con manipulaciones espinales y 96,37% de buenos resultados con tracción vertebral. Han et al., en su revisión sistemática de estudios controlados en 1.771 pacientes tratados por manipulación vertebral y microdisectomía, observaron buenos resultados con los dos tipos de tratamiento. Kuo et al. Realizaron un estudio controlado en 517 pacientes y observaron buenos resultados con HVT en 76,80% de los casos. Linman et al. Realizaron un estudio de cohorte prospectivo en 145 pacientes y consiguieron buenos resultados con manipulaciones vertebrales en 90,5% de ellos. Lisi et al., en su revisión de literatura, incluyendo a 911 pacientes tratados por manipulación vertebral, observaron buenos resultados. Gassab-Mahale et al., en 55 pacientes tratados por manipulaciones espinales, consiguieron una reducción de las radiculopatías subagudas. Satput et al., en 60 pacientes tratados por movilización vertebral, consiguieron buenos resultados. Min et Xu, en 100 pacientes tratados por manipulaciones vertebrales, observaron buenos resultados. En hernia discales, Du et al. Consiguieron buenos resultados con manipulaciones espinales en 180 pacientes. Han et al., en 216 pacientes, también observaron buenos resultados. IRMs comparativas pre- y post-tratamiento osteopático por manipulaciones vertebrales y flexión-distracción. Estas imágenes no son más que unos ejemplos de reducción de hernias discales por el tratamiento osteopático. Caso 1. Se observa en este corte sagital central inicial en T2 una hernia discal central L5-S1. La IRM de seguimiento muestra una importante reducción de dimensión de la hernia discal L5-S1. Caso 2. Se observa en los cortes iniciales sagital central y axial en T2 una voluminosa hernia transligamentaria central y posterolateral en L4-L5. 8 meses más tarde, la IRM de seguimiento muestra una importante reducción de dimensión de la hernia L4-L5. Caso 3. Se observa en este corte inicial sagital central en T2 una hernia discal central
L5-S1 que comprime la raíz S1 izquierda. La IRM de seguimiento, 6 meses más tarde, muestra una importante reducción de dimensión de la hernia L5-S1 y una normalización de la raíz S1 izquierda. Caso 4. Se observa en los cortes iniciales, sagital central y axial en T2, una voluminosa hernia discal posterolateral L4-L5 que comprime la raíz L5 derecha. La IRM de seguimiento muestra una importante reducción de dimensión de la hernia discal L4-L5 y una descompresión de la raíz S1 derecha. Caso 5. Se observa en este corte inicial axial en T2 una hernia paramedial derecha L5-S1 que comprime la raíz S1 izquierda. La IRM de seguimiento muestra una importante reducción de dimensión de la hernia discal L5-S1 y una descompresión de la raíz S1 izquierda. Conclusión 1. En la parte 1 vimos que la reducción y reabsorción de las hernias discales lumbares se observan según Zhong en 66,66% de los casos y según Xu et al. En 96%, sobre todo en caso de hernia secuestrada. McKee et al. Indican que se produce una disminución de dimensión de las hernias discales lumbares secuestradas en 13 meses. La corrección de la postura, de las curvas vertebrales y de la asimetría de longitud del miembro inferior, de origen podal o anatómica, es importante para el tratamiento de la hernia discal. Conclusión 2. A pesar de que no hemos mostrado todos los estudios científicos que existen, las pruebas de la eficacia de las manipulaciones vertebrales en caso de hernia discal lumbar son importantes. Las manipulaciones vertebrales disminuyen el dolor lumbar y la ciática, desplazando la raíz nerviosa y, en ciertos casos, el volumen de la hernia discal. Por el hecho de que los resultados de la cirugía para hernia discal no son muy buenos sobre el dolor lumbar, toda intervención quirúrgica debe ser muy meditada, ya que el tratamiento conservador es eficaz. Tiene que ser el tratamiento recomendado en primera intención en ausencia de contraindicaciones. Conclusión 3. La reducción del dolor va de la mano con la reabsorción de la hernia discal. Sin embargo, existen casos de fuerte reducción del dolor sin cambio importante en el tamaño de la hernia discal en IRM. El tratamiento osteopático, manipulaciones vertebrales y flexión-distracción permite la reabsorción de la hernia discal y la disminución del dolor. Visto los buenos resultados del tratamiento conservador por terapia manual, la opción quirúrgica se debe recapacitar mucho.